Muy buenos días, estimados. El día de hoy vamos a brindar una capacitación referente a lo que es la fiscalización de las medidas de protección y prevención de riesgos laborales en la agroindustria. Para ello, iniciaremos en este caso presentando nuestro PPT. Voy a compartir para que ustedes puedan visualizarlo. Se escucha un ruido. Muy bien, iniciemos. Bien, como les había precisado, el tema a tratar el día de hoy se trata sobre la fiscalización de las medidas de protección y prevención de riesgos laborales en la agroindustria. Para ello debemos precisar algo importante. Nosotros cuando vamos a hablar respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, siempre debemos considerar lo que nos precisan las leyes generales. Para ello, pues, se tiene que observar o la entidad, de acuerdo a su actividad, debe observar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y posteriormente su reglamento, sin perjuicio que deba observar de forma obligatoria si es que el sector al cual pertenece ha emitido un reglamento sobre esta materia. Para ello, como les precisaba, se evidencia o se tiene que observar la ley 29783, su reglamento, del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, para la fiscalización, se considera el Decreto Supremo número 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo y sus múltiples modificatorias. En adición, también se considera, pues, la resolución ministerial 972-2020 MINSA, dada la coyuntura, cuando estamos hablando del tema de la COVID-19, y por consiguiente también se aprobó un lineamiento para la fiscalización de las medidas de protección y prevención de riesgos laborales en la agroindustria. Además, hay una ley, que en este caso estamos hablando de la ley 31111, que es por el tema agrario o agroindustria, que lo vamos a tocar un par de artículos más adelante, considerando pues de que aún falta reglamentar y dentro del reglamento propio de esta ley se considerarán aquí las condiciones necesarias que se deben implementar para el sector en particular. Debemos partir desde SUNAFIL y para ello pues evidenciar o considerar que tenemos como empleadores tres tipos de responsabilidades. Por un lado tenemos una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, las cuales se dilucidarán en la vía judicial. Sin perjuicio de ello, también existe una responsabilidad administrativa, la cual está a cargo de SUNAFIL verificar, promover y supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas sobre las materias sociolaborales, es decir, sobre las materias laborales y las materias de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, SUNAFIL realizará o puede brindar asesoría técnica, orientaciones, realiza investigaciones y propone normas sobre las materias a las cuales resulta ser competente. Si nosotros nos vamos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo hemos referido al inicio, corresponde que todo empleador deba observar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Es decir, a través de la ley, el Estado lo que realiza es buscar una forma, una estrategia mediante la cual pueda promoverse la prevención de riesgos laborales dado la siniestralidad que existe en nuestro país. Adicionalmente, debemos considerar que se traslada, en este caso al empleador, la obligación o el deber de prevención, en el cual se le precisa que todo empleador es un garante. En este caso estamos hablando del principio de prevención, el cual ustedes lo pueden ver a la derecha, en el cual el empleador resulta ser responsable, en este caso, de aquellas condiciones, de establecer los medios y condiciones que protejan la salud del trabajador y su bienestar propiamente, inclusive de aquellos que no teniendo un vínculo laboral se encuentran dentro, en este caso, del centro de labores, es decir, dentro de aquellos que se encuentran, valga la redundancia, dentro de su zona eh, de riesgo, ¿no? O dentro de su zona de dominio.
Eh, Luego tenemos la parte del Estado. El Estado también, adicionalmente, lo que busca o a lo que se compromete es a fiscalizar, a controlar, a verificar que se cumplan las disposiciones legales sobre las materias señaladas, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo y también referente a lo que es laboral. Asimismo, le da un rol importante, en este caso al trabajador y a los sindicatos. Los sindicatos y los trabajadores deben participar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, lo que existe o lo que debe existir es una parte de compromiso a la interna del sistema de gestión, considerando que se busca eliminar, reducir, minimizar los diferentes factores de riesgo que puedan provocar un accidente de trabajo en los propios trabajadores. Además, voy a mostrarle un segundo principio, que en este segundo principio lo que precisa respecto a las responsabilidades, ¿no? Y para ello se precisa que el empleador es quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre un trabajador en el desempeño de funciones o a consecuencia de él conforme a las diferentes normas vigentes. Es decir, por ejemplo, en la vía civil, por ejemplo, corresponde, si es que yo sufro la pérdida de algún miembro, puedo denunciarlo por daños y perjuicios y en la vía judicial es posible, es muy posible que me den una indemnización por daños y perjuicios. Y, por ejemplo, existe la muerte de un trabajador. De acuerdo al artículo 168A del Código Penal, precisa que existe una sanción para el empleador en este caso y puede ir de 2 hasta 8 años de pena privativa, considerando, entre otros, la exposición a un riesgo grave e inminente. No necesariamente tiene que ocurrir la muerte del trabajador. Y también tenemos la responsabilidad administrativa, en la cual corresponde que a través de SUNAFIL o las entidades o la inspección a través de la inspección del trabajo, constatar de que el empleador cumpla con sus obligaciones sobre estas materias en particular. Además, la ley de seguridad y salud en el trabajo resulta ser transversal. Es por eso que la estamos citando para la agroindustria. Es decir, en la actualidad, si estamos hablando de un tema de fiscalización en la agroindustria, debemos de todas maneras considerar que esta ley de seguridad y salud en el trabajo resulta ser aplicable de forma transversal a todos los regímenes a los cuales puedan existir dentro del Perú. Por otro lado, tenemos la inspección del trabajo. ¿Y qué cosa es la inspección del trabajo? Pues es un servicio público que se encarga de vigilar, exigir el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se puede determinar la responsabilidad administrativa. No estamos hablando de responsabilidad civil ni penal. Ya les comentaba, la parte civil y penal se deberá dilucidar en la vía judicial, pero en la vía administrativa corresponderá que a través de SUNAFIL que se promueve el cumplimiento de ellos. Para eso o por ello, SUNAFIL lo que hace es brindar orientación, asistencia técnica a efectos de que el empleador pueda dar cumplimiento al objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es prevenir los riesgos laborales dentro del país. Y asimismo, reducir la siniestralidad que existe a lo largo de nuestro país. La inspección del trabajo. Inicialmente la inspección del trabajo era 100% presencial. En la actualidad, pues, corresponde también que puedan aplicarse el uso de las tecnologías de la información. Para ello, también el inspector o dentro de la inspección del trabajo se tienen unas medidas adicionales que han sido aprobadas hace poco, que es la facultad de imponer una medida cautelar de cierre de una determinada área o en su defecto de todo el establecimiento cuando exista riesgo grave e inminente para la salud o la vida de los trabajadores. Luego de considerar que la inspección del trabajo, en este caso, dada la coyuntura, también se ejerce de forma directa o a través de un sistema o de una planificación, de un modelo de inspección en el cual se envían diversas cartas inductivas o disuasivas a efectos de que el empleador cumpla con sus obligaciones, lo cual vamos a verlo un poco más adelante.
Les precisaba que es importante considerar que en la actualidad la inspección del trabajo usa las TICs. Para ello, dentro de las herramientas tecnológicas y de comunicación, utiliza la casilla electrónica. Es por eso que se solicita que todo empleador, en este caso, active su casilla electrónica, utilice llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, WhatsApp, videoconferencias, entre otros tipos de plataformas tecnológicas o análogas que permitan realizar una inspección de forma oportuna y básicamente que permita cumplir con el objetivo de la fiscalización. Además, cuando se realizan inspecciones de forma presencial, en este caso en campo, por ejemplo, hablemos de un viñedo, y dentro del viñedo sabemos que existen hectáreas inmensas que un inspector no podría recorrer de forma rápida. Entonces, él puede usar en este caso equipos de alto rendimiento, como se llaman en este caso el tema de los drones. Utiliza un dron y comienza a realizarse un barrido de forma rápida a efectos de verificar de repente el número de personas, de trabajadores que se encuentran ejecutando o realizando labores, sin perjuicio que dentro de su estrategia, al inicio de la inspección, exija o pida, en este caso, al empleador que acredite mediante documento la presencia o el tareo de todas las personas que se encontrarían laborando, a efectos de verificar si es que esos trabajadores se encuentran en la planilla de este y exigir posteriormente, por ejemplo, documentos de gestión, llámese un HIPER o HIPER-C, mapa de riesgo, entre otros documentos como registros, los registros que se encuentran dentro del artículo 33 del Decreto Supremo número 05-2012-TR, para poder verificar que se están cumpliendo las obligaciones de este. Ahora, existe un procedimiento inspectivo y para ello, pues, el problema principal son los plazos, ¿no? Ahora, primero vayamos a la parte del origen. ¿Cómo se origina una inspección? Bueno, usualmente nace por una denuncia, por una solicitud de una determinada área, por una decisión interna, por orden en este caso, de las autoridades competentes o por iniciativa de los inspectores, entre otros, que nos permitirá generar una orden. Una vez que se genere la orden o se motive la orden de inspección, esta orden de inspección podría ser concreta o genérica. En cualquiera de los dos casos se va a asignar a uno o más inspectores. En este caso, se asigna a un inspector y una vez que se asigne y se entregue el documento o en este caso la orden de inspección al inspector, el inspector tendrá un plazo de 10 días hábiles para tomar acción sobre la materia. Y para ello puede realizar distintos tipos de modalidades, que puede ser una visita de inspección, puede citar a comparecencia o realizar una comprobación de datos. En este caso, cuando se realice esta actuación inspectiva, corresponderá pues que dar inicio a la orden. Y una vez que dé inicio a la orden, tiene un plazo de 30 días para poder concluir, en este caso, el proceso inspectivo o proceso de investigación. Ante este proceso puede aplicar medidas inspectivas, llámese requerimiento, advertencia, paralización de labores, según corresponda, de acuerdo a lo que pueda constatar el inspector actuante. Y finalmente podrá concluir de dos formas, ¿no? Ya sabemos, de una forma cuando el empleador ha sido totalmente diligente, concluirá con un informe de inspección, es decir, el inspector ha constatado que el sujeto inspeccionado no ha vulnerado ninguna disposición normativa o en este caso ha subsanado las observaciones cuando existan observaciones subsanables, ¿no? Y en su defecto podrá concluir en una acta de infracción cuando se ha constatado que se han vulnerado los dispositivos normativos referidos a la materia que va en concordancia con la orden de inspección. Para ello, es importante considerar pues que el inspector actuante puede recorrer las instalaciones o áreas del lugar de trabajo, deberá utilizar equipos de protección según los riesgos a los cuales se encuentre expuesto dentro de la agroindustria y si que existiese riesgos específicos, corresponderá que el empleador brinde o en su defecto proporcione o preste equipos de protecciones para los riesgos específicos a efectos de desarrollar una inspección de forma efectiva. Además, se podrá realizar la inspección durante, o se debe realizar la inspección durante el
normal funcionamiento de las labores. Es decir, no es necesario de que el inspector, en este caso, deba dar aviso previo al trabajador, al empleador para decirle, oye, te voy a fiscalizar. No, sino que el inspector va de forma inopinada, realiza la visita y en momento en que se encuentre realizando las labores de forma habitual para poder constatar en realidad cómo es la realidad o cómo se ejercen o se desarrollan las labores propiamente, para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la dotación de equipos de protección, entre otros que puedan ser objeto o materia de inspección. Para ello hay que considerar que se debe tomar énfasis o mayor atención al IPRC, a los mapas de riesgo, a la instalación de las señaléticas. Para ello, pues, corresponde que se deban verificar si existen ambientes donde pueda ponerse la vida a un riesgo grave e inminente y solicitar y dar los plazos de corresponder para que se acredite la documentación pertinente. Por ejemplo, yo requiero el registro de capacitación del último año. Y usted me dice, yo no lo tengo aquí, sino que lo tengo en oficina. Entonces, el inspector, considerando el principio de razonabilidad y proporcionalidad, brindará un tiempo prudente para que pueda acreditar las capacitaciones con los documentos pertinentes. El inspector comisionado, como les precisaba, lo que va a hacer es recorrer las instalaciones del centro de trabajo. En este caso, utilizará sus equipos de protección referentes a la actividad que desarrolla, en este caso dentro del agro. Para ello, en este caso utilizaría calzado de seguridad, chaleco con cinta reflectiva como el que estoy utilizando, lentes, mascarilla, dada la coyuntura por el tema del contagio de la COVID-19, sombreros de ala ancha, entre otros equipos que correspondan según la realidad del sujeto inspeccionado. Esto no es una lista limitativa, sino que pueden agregarse otros equipos de protección considerando los diferentes factores de riesgos a los cuales estará expuesto el inspector del trabajo. Además, el empleador o el sujeto inspeccionado debe brindar las facilidades, considerando que si no brinda las facilidades y por el contrario obstruye la labor, en este caso corresponde a una sanción por obstrucción a la labor inspectiva, a lo cual no se quiere llegar. Además, el inspector comisionado debe identificar qué cosa, los trabajadores que se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, qué actividades están realizando, cuáles son las funciones que realizan, a efectos de verificar si es que se condice con la IPRC y en base a los factores de riesgos o a las actividades que desarrollan. Dentro de este contexto, se deben establecer cuáles son aquellas medidas que se deben adoptar por parte del sujeto inspeccionado. Además, podrá emitir de repente el inspector actuante unas observaciones, opciones de mejora, considerando pues que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo soporta justamente el sistema de mejora continua y para ello debemos establecer pues las actividades o priorizar de acuerdo a una jerarquía de control, la cual les vamos a mostrar un poco más adelante. El inspector comisionado, ¿qué más debe hacer en la agroindustria? Corresponde que deba aplicar en este caso o deba considerar la información relevante referida a lo que es la aplicación, en este caso dentro de la IPRC, de la jerarquía de controles, es decir, que vaya desde eliminar, sustituir, aplicar controles de ingeniería, en este caso aplicar controles administrativos hasta los equipos de protección, brindar los equipos de protección, ropa de trabajo, protección solar, el tema de herramientas, máquinas, equipos, sustancias que no puedan afectar o que no afecten la salud del trabajador, que tengan un mantenimiento oportuno, entre otras. Que los grupos especiales, llámese gestantes, lactantes, discapacitados y adolescentes, se brinde una protección frente a los riesgos específicos de acuerdo a este grupo especial, ¿no? Deba considerarse también la organización del trabajo desde la parte de los sanitarios, que deba tenerse, por ejemplo, eh, eh, alcohol, deba tenerse jabón, toallas, papel, el comedor, un vestuario, casilleros y también, lo más importante, tenemos el tema de la hidratación por parte que proporciona el empleador a los trabajadores.
lugares cerca, proporcionales, considerando pues de que debe ser en un sitio proporcional a la actividad o razonable, ¿no? Yo no podría dejarle agua a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, y la actividad se desarrolla pues a esta otra distancia. Había que considerar que hay que ser razonable para poder entregar la cantidad de agua en un lugar adecuado y además que deba estar cerca, al igual que los baños o los vestuarios según corresponda. Considera el transporte, el traslado del personal y las medidas de seguridad considerando las condiciones propiamente del ambiente en el cual desarrolla actividades o ejerce algún tipo de actividad los trabajadores. Ante ello debo precisar algo importante. Si bien es cierto, eh, dentro de la ley, de la parte de la agroindustria ha considerado que deban verse las condiciones de seguridad, estamos a la espera de que se emita su reglamento a efectos de considerar cuáles son aquellas obligaciones a las cuales debe observar de forma obligatoria todo empleador de la agroindustria. Otras facultades inspectivas. El inspector puede ingresar libremente al centro a inspeccionar, puede hacerse acompañar durante su visita por los trabajadores, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por los representantes de las organizaciones sindicales. Además, en los procesos de investigación también se realiza un acompañamiento a los sindicatos y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad. Se procede a practicar cualquier otra diligencia dentro de la investigación. Se requiere información, se solicita información en este caso para poder corroborar que se está cumpliendo a cabalidad con la información. Pueden, en este caso, tomar videos, fotos, o capturar imágenes, pruebas, entre otros, que permitan, en este caso, dilucidar que el empleador en realidad que está cumpliendo con sus obligaciones. La información que pueda recabar, si no la tiene él, en el momento, el sujeto inspeccionado le dará un plazo razonable para que pueda proporcionar. Además, podrá obtener copias o extractos de esta documentación. Sin perjuicio de ello, si es que considera que hay inobservancia a la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, si se pone en riesgo grave e inminente la vida del trabajador, corresponderá, según la razonabilidad y dentro del marco de la legalidad, que el inspector actuante pueda ordenar el cierre temporal de una área, de una unidad económica o en su defecto toda la unidad económica, en este caso refiriéndonos al empleador del sector agrícola, ¿no? Para ello, pues, puede obtener, como le refería, obtener fotografías, videos, levantar un croquis, manos, ahora considerando que esto es parte de las pruebas y que corresponde para poder verificar el cumplimiento normativo. Ahora, cuando ordena el cierre temporal, hay que considerar que se realiza la paralización o prohibición inmediata, la cual se ejecuta de forma inmediata. No es de que hoy día te deja el inspector actuante, te notifica y tú lo dices, sabes que lo voy a aplicar mañana o pasado, sino que de forma inmediata. Y una vez que se notifica de forma inmediata al sujeto inspeccionado, al sujeto corresponde de que esos días que se deja de elaborar, pues igual corresponde el cómputo de días efectivamente elaborados para los trabajadores y se deberá pagar la remuneración y beneficios sociales según corresponda. Además, hay que considerar pues de que dentro de, en este caso es una regla general, todo empleador, incluido el sector agrícola o el sector agrario, debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a su realidad. Para ello dependerá, bueno, qué tipo de empresa soy. Soy una agroindustria. ¿Cuál es mi nivel de exposición a los factores de riesgo? ¿Qué actividades desarrollo? ¿Qué cantidad de trabajadores tengo? De acuerdo a esos criterios, corresponderá que yo implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a efectos de prevenir la exposición a diferentes factores de riesgo que puedan conllevar a que tenga un accidente de trabajo o que contraiga una enfermedad ocupacional. Por ello deben brindarse las condiciones mínimas necesarias. Y vayamos a la parte de lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya sabemos que todo empleador debe contar en este caso con un comité de seguridad y salud en el trabajo, siempre que se cuente con 20 a más trabajadores. Es importante saber esto. ¿Por qué? A ver, es importante porque existe una disposición normativa en la cual se exige, en este caso, que el empleador
que tenga de 20 a más trabajadores deba registrar en la planilla. Y no tener un comité de seguridad y salud en el trabajo resultaría ser una infracción de tipo grave. Adicionalmente, si el empleador tiene menos de 20 trabajadores, llámese desde un trabajador hasta 19 trabajadores, corresponderá pues en este caso que deba elegir o garantizar la elección de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y precisarles algo importante aquí. Eh, no les ha ocurrido, por ejemplo, de que tenemos un comité que es paritario. Y este comité paritario, la parte de la masa trabajadora y los representantes de los empleadores, por sus lados, quieren colocar o tener a su presidente. ¿Sabes qué? Queremos de que el presidente del comité sea el representante de la masa trabajadora. Y los representantes de la masa empleadora dicen, no, ¿sabes qué? Queremos que sea el empleador. Entonces, ¿qué sucede aquí? No hay acuerdo, votación 1, votación 2, votación 3, no hay acuerdo, no hay presidente. Por lo tanto, no se instala el comité. ¿Qué decimos? No existe comité. Estamos vulnerando la norma. Y como no hay comité, te voy a sancionar. ¿Qué ocurre? ¿Me sancionan o no me sancionan? Hace un par de días, hace 4 días atrás, se ha emitido la resolución de superintendencia número 035-2021 SUNAFIL, en el cual precisa pues justamente que esto o ello, el que no se pongan de acuerdo los miembros del comité, no aplicará o no resultará en una infracción, considerando que es una puesta en acuerdo y por lo tanto el empleador debe brindar las facilidades para que exista el acuerdo. En este caso, o para que exista el acuerdo, ¿quién sería el presidente? Hay ciertas estrategias en las cuales, por ejemplo, para construcción o minería, se ha precisado que por un mes o perdón, la mitad del tiempo será el presidente, el empleador y en el siguiente año el trabajador, la masa trabajadora. Y por parte, eso es en el caso de minería. Caso de minería dice, si no hay acuerdo, el primer año lleva el proceso, o la mitad del tiempo, la mitad del proceso, tiene la responsabilidad o tiene la presidencia el empleador y la siguiente mitad la lleva la masa trabajadora o los representantes ante el comité. Ahora, por otro lado, en construcción civil dice, ¿saben qué? Como no hay acuerdo, entonces hay que elegir, hay que lanzarlo, dejarlo a la suerte, ¿no? Dejarlo al azar. Existe un sorteo, a ver quién asume la presidencia y ello se encuentra no de forma general y esperemos que pueda ser abordado dentro de estas otras normas o en su defecto que se emita un criterio que permita dilucidar esta controversia cuando no exista una puesta en acuerdo, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la agroindustria, al igual que todo sistema de gestión, debe contar con esta serie de documentos. Para ello debe contar con una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Deberá contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, siempre que tenga de 20 a más trabajadores. El I+C es obligatorio de forma transversal y el mapa de riesgo, la planificación, los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo también, considerando aquí una sección para el registro, en este caso, que precisa el artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual pues precisa que empresas que no sean de alto riesgo pueden acogerse a los reglamentos a los registros que precisa la resolución ministerial número 085-2013 TR en este caso, ¿no? Y los dos libros de acta, uno que es el libro de actas del propio comité y otro es un libro del acto del proceso de elección del comité, que en este caso no se necesita que sean legalizados o fedateados. La norma no precisa en ninguno de sus extremos que deba ser legalizado o fedateado, sino que esto es potestativo o facultativo del empleador. La política debe ser específica, fechada, concisa, accesible, difundida ante todos los trabajadores y ser actualizada de forma periódica. Corresponde también, si es que yo tengo de 20 a más trabajadores, corresponderá en este caso que tenga de todas maneras con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí debemos observar algo, que muchas veces el empleador promedio lo que realiza es ingresar y descargarse uno de Google. Y
le cambian el nombre, un par de cosas y lo presentan. Hay que considerar que hay muchas infracciones en aquellos reglamentos que no han considerado los estándares de seguridad y salud en el trabajo de las operaciones de su propia actividad. Es decir, me descargué un reglamento de construcción civil o para obra, una obra de construcción civil, y el trabajo o la empresa que yo lidero es una empresa retail pequeña, en la cual solamente me dedico a la venta de insumos. Y entonces, por un lado, me dices alto riesgo y en la realidad no se condice. Por lo tanto, sería una omisión y correspondería una infracción. Por lo tanto, corresponde que usted deba verificar que en realidad se condiga con la realidad su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, como le precisaba. Es obligatorio siempre que se cuente con 20 a más trabajadores. Los registros obligatorios usted lo puede ver. Usted revisa la resolución ministerial número 050-2013-TR o la resolución ministerial 085-2013-TR y estos le va a mostrar el contenido mínimo obligatorio. Es decir, yo puedo cambiar la estructura, pero el contenido tiene que ser el mismo. Yo puedo, si tiene 10 ítems, esos 10 ítems deben considerar al margen de que yo le pueda agregar otras, otros puntos que estime pertinente. La norma me prevé, en este caso, que pueda ir más allá de lo que me propone la norma, pero no menos de ello, ¿no? Considerar el mapa de riesgo, que prácticamente es un plano en el cual se ve la distribución de los ambientes, pero se agregan, en este caso, imágenes que me permita conocer a una persona que se pare frente a este mapa, por ello se les capacita, para ver qué tipo de riesgos existen en cada determinada área. Vayamos avanzando con otros temas de responsabilidades del empleador, ¿no? Y el empleador pues tiene que habilitar 4 capacitaciones. Estas 4 capacitaciones dentro del decreto legislativo 1499 precisa que pueden ser de forma presencial o de forma virtual, que se adjunte el contrato de trabajo, la descripción y recomendaciones en materia de seguridad, que debe elaborar el plan para la vigilancia y prevención de la COVID-19 y además que en un plazo de 24 horas le entregue una copia al trabajador. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo también debe proporcionar una copia a cada trabajador. Estos dos últimos documentos que hemos precisado corresponde que el empleador lo puede entregar de forma física o virtual, siempre y cuando lleve un registro que acredite, en este caso, que efectivamente lo entregó. Pero no solamente que lo entregó, sino también que deba capacitar a los trabajadores sobre estos temas en particular. Adicionalmente, tenemos dentro del decreto legislativo 1499 que ha habido cierta flexibilización de las normas, en este caso en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una de ellas es, por ejemplo, si el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, supervisor, el plazo de su plazo de mandato vence dentro del estado de emergencia o dentro de la emergencia sanitaria, es su vigencia se prorroga hasta que concluya la emergencia sanitaria. Las capacitaciones pueden ser virtuales o presenciales. Existe suspensión de auditorías, ya no hay obligación de presentar de forma obligatoria las auditorías durante la emergencia sanitaria y se suspenden de cierto modo, en este caso, los exámenes médicos ocupacionales dentro del artículo 9 del decreto legislativo 1499. Existen ante ellos pues diversos tipos de peligros a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. Ante ellos tenemos los físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, mecánicos, locativos. Pero lo importante de todo esto es que el empleador no solamente en la actualidad dentro de la gestión de riesgo se limite a lo que es la COVID-19, sino que también deba considerar que existen otros factores de riesgos a los cuales debe observar de forma obligatoria y para ello debe considerarlos dentro de su IPRC. Es más, dentro de la IPRC debe estar la COVID-19 y también los demás factores de riesgo a los cuales va a estar expuesto el trabajador. Llámese gases, llámese movimientos repetitivos, llámese riesgos psicosociales, estrés, entre otros, según corresponda a la actividad que estoy desarrollando. Tenemos por otro lado, pues, la I+C, y dentro de la I+C debemos considerar algo importante, súper importante. Y en este caso es de que el hiper o la I+C es realizada por un profesional competente.
no existe un reglamento que nos precise cuáles son las, en este caso, la experiencia que debe tener este profesional. Solo que este perfil deba ser determinado por el empleador. No existe un documento que precise cuál es la experiencia, qué capacitaciones debe tener, como si lo existe para el médico ocupacional. Sin embargo, en este caso corresponde que sea un profesional con expertise, con experiencia, con, con experiencia y capacitado para desarrollar ello, al igual que las capacitaciones. Que la actualización sea una vez al año y puesto en consulta con los trabajadores, el comité o el supervisor de seguridad según corresponda. Además, debe ser elaborado por cada puesto de trabajo. Hay ciertos requisitos para elaborar este hiper que han sido considerados dentro del artículo 77 de la ley de seguridad, del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que fue modificado el año pasado por el decreto supremo número 02 y en el cual precisa que debe observarse para realizar el hiper es las actividades rutinarias, actividades no rutinarias y actividades de emergencia el ambiente de trabajo, los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo, las investigaciones de accidentes de trabajo en este caso, los datos estadísticos de vigilancia de la salud de los trabajadores, entre otros que me permitan considerar cuáles son, en este caso, los diferentes factores de riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores para determinar de forma oportuna cuáles serían los controles a aplicar considerando la jerarquía de controles que le hemos visto o que vamos a ver una filimina más adelante. Si bien es cierto, no existe una matriz única para la IPRC, sino que existen modelos y el empleador puede acogerse a cualquiera de ellos. Considera las actividades, cuáles son los requisitos legales y considerar la jerarquía de controles, cuáles son las medidas de controles que voy a considerar y considerando las medidas de control a implementar y en adición quién sería el responsable de que se ejecute o se cumpla una determinada obligación. Por otro lado, dada la coyuntura, el empleador de la agroindustria también debe cumplir con la resolución ministerial número 972-2020 sin perjuicio de considerar, en este caso, el protocolo para el propio sector. Y en este caso, estos 7 lineamientos son de forma transversal, por lo cual le estoy citando en ese momento, ¿no? Debe considerar limpieza y desinfección de su centro de trabajo. Evaluar las condiciones de salud, en este caso de cada trabajador, previo al regreso o a la reincorporación. Regreso es cuando el trabajador nunca tuvo la COVID y guardó, en este caso, la cuarentena correspondiente. Reincorporación cuando el trabajador tuvo la COVID-19 y se reincorpora a trabajar, considerando ciertas medidas oportunas por el profesional de la salud o por el licenciado en enfermería o el médico ocupacional, que deba realizarse un lavado y desinfección de manos, que el empleador provea los insumos y que fiscalice que efectivamente se está realizando este desarrollo de limpieza, ¿no? Deba realizar sensibilización de los trabajadores frente a la COVID, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal y que se realice una vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la COVID-19. Si bien es cierto, dentro de esos lineamientos precisa sensibilización, la norma no determina cuáles son los temas que deben brindarse, sino que esto queda a criterio o como parte de la gestión interna del empleador para que pueda determinar de acuerdo a su realidad, cuáles son esos temas necesarios y pertinentes para que el empleador, para que el trabajador pueda evitar accidentes de trabajo o contraer la COVID-19. Para ello también aplica pues el tema del distanciamiento mínimo de 1.5 metros, según lo precisa la resolución ministerial 972, para un distanciamiento físico oportuno, brindar espacio para un lavado de manos de forma oportuna, aplicar, en este caso como lo he precisado de forma reiterada, la jerarquía de controles desde eliminar hasta el uso de equipos de protección, considerando que los 3 primeros pues son controles más efectivos, son barreras duras y las 2 últimas resultarían ser barreras blandas, considerando que son aplicables al medio y al receptor y no aplican directamente a la fuente generadora, ¿no?
Y vayamos al artículo de la ley del régimen laboral agrario, que en este caso es la 31.110. Los empleadores garantizan, lo que precisa es en este artículo 5, que el empleador debe garantizar, o sea, es un garante de las condiciones de trabajo dignas y seguras, que para ello va a considerar dentro del centro de labores tanto la alimentación, la atención de emergencia, servicios higiénicos que estén adecuados, lugares destinados para su disfrute. eh, Además, el tema de la jornada que deba ser considerable y accesible para esos servicios, y luego también implementar condiciones de salud e higiene adecuadas en concordancia con lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, debemos considerar que para que puedan ser aplicadas y evidenciar cuáles son todas las obligaciones que se van a determinar, debemos esperar a que se reglamente esta ley. El modelo de operación por parte de Sunafil es emitir, por un lado, como acciones previas, cartas disuasivas, cartas preventivas, en este caso, inductivas o disuasivas, que permitan que el empleador pueda cumplir con sus obligaciones. Después de ello, corresponde, en este caso, que el empleador acredite el cumplimiento de las mismas. El no cumplir con estas obligaciones puede conllevar a que se genere una orden de inspección y que el inspector pueda constatar efectivamente si el empleador está cumpliendo o no con las obligaciones. A veces nos consultan, ¿qué pasa si el empleador no cumple con este lineamiento? Pues puede establecer una denuncia de convenir, pongo mi denuncia y eh, pido de que vaya a la fiscalización para que se cumpla la obligación. Ahora, la otra opción también es de que pueda llamarse al empleador y conversar o coordinar con él a efectos de que cumple sus obligaciones. Para ello, para realizar una inspección efectiva, se considera pues el uso de las TICs, ya como lo habíamos visto, que es parte del proceso de fiscalización, que deban evaluarse los requerimientos que han sido alcanzados, y la autoridad inspectiva puede programar diferentes tipos de órdenes. Ahora, ¿qué documentos debe acreditar en este caso? Entre otros, claro está, debe alcanzar en este caso el empleador. Por ejemplo, el procedimiento certificación de limpieza, registro de realización de pruebas moleculares o serológicas, la IPRC, que considera el SARS-CoV-2, realizar el registro o control de la temperatura, el registro de inspecciones internas, considerando la higiene y la salud de los trabajadores, instructivos, llámese otros trípticos, y registro de estadísticas, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, de la parte de accidentabilidad, el registro de capacitación, el registro de equipos de protección y otra documentación que resulte ser necesaria de acuerdo a la materia que se encuentra fiscalizando el inspector actuante. Ello me conlleva pues a que en caso se verifique que existe una infracción, pueda resultar ser subsanable, para lo cual se otorga un tiempo para que se subsane. Caso contrario, de ser insubsanable, se emitirá una medida inspectiva de requerimiento y una acta de infracción. En este caso, ya vamos concluyendo la ponencia para ir a resolver las consultas que puedan haberse planteado. Hay que precisar que las infracciones van a ser de tipo leves, graves y muy graves. Ante ello, tenemos, por ejemplo, la falta de orden y limpieza, que no, en este caso, no implica riesgo para la salud de los trabajadores, es una infracción de tipo leve, pero si implica riesgo para el trabajador, sería una infracción grave. Ahora, también tenemos como infracción grave el incumplimiento de implementar o mantener actualizados los registros, de los cuales precisa, en este caso, por ejemplo, registro de capacitación, registro de entrega de equipos de protección, entre otros registros. Disponer de la documentación que exige el propio sistema de gestión. En este caso, pues, si yo cuento por ejemplo, con unas capacitaciones, con entrega de capacitación, y yo no tengo actualizado, sería una infracción de tipo grave. El no contar con esta documentación es una infracción también. Infracción muy grave es, por ejemplo, no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, siempre que tenga de 20 a más trabajadores. Y ante ello, pues, en el primer supuesto, es una infracción muy grave si yo no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Le hemos precisado a lo largo de esta ponencia, de esta disertación, hemos precisado que todo empleador sin excepción, debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acorde con su realidad.
y para lo cual debe implementarlo, pues, y si no lo implementa, será sancionado según la tabla. Por ejemplo, si yo soy una agroindustria que tengo de 201 a 300 trabajadores, de hecho no soy una no MIPE, no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces vamos de 201 a 300 trabajadores, que la infracción sería de 80.916 soles por no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, implementar un sistema de gestión resultaría ser más económico que te impongan una sanción, ¿no? Sin perjuicio de ello, las principales materias más sancionadas han sido pues la gestión interna de la seguridad y salud en el trabajo, no se han realizado investigaciones de accidentes o incidentes peligrosos, no se proporciona equipo de protección personal, no se ha realizado o no se cuenta con un hiper o un hiper C, las condiciones de seguridad no son las idóneas para los trabajadores y no existen o no acreditan formación e información suficiente sobre la materia de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es importante de que todo empleador deba verificar y cumplir con estas obligaciones. Muy bien, hasta aquí es todo en cuanto de mi parte para eh, poderles mostrar. Voy a absolver las consultas que me han sido planteadas. Muy bien, Felipe Otoya nos consulta, en el agro, ¿el transporte o traslado del personal es una obligación del empleador? Sí, en este caso, de acuerdo a la ley 31110, precisa que deba considerar el transporte. Sin embargo, como lo precisaba dentro de la ponencia, habría que esperar la reglamentación a ver qué nos precisa, el reglamento de esta ley, para ver qué nos precisa como obligación para cada empleador. Carolina Solórzano nos consulta. El representante de los trabajadores ya no labora. Subió el suplente, pero me indica que se retirará del trabajo. En ese caso, tengo que volver a realizar elecciones para uno o representante de los trabajadores. A ver, si el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo pierde su carácter paritario, entonces suben los suplentes. El suplente que sigue, suplente uno, suplente 2, suplente 3, X suplentes que tenga. Y me quedo sin suplentes, entonces al perder su carácter paritario, debo lanzar, en este caso, una convocatoria al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo total, ¿no? En este caso, para los representantes de los trabajadores. Lilian Caguana nos consulta. ¿Cuál es la normativa que indica sobre la presidencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es una resolución de superintendencia número 035-2021, Sunafil. Eso lo podemos verificar, que recién ha sido eh, emitido el 14 de enero, hace 5 días atrás. Tania Herrera nos consulta, no hay problema si no la hago legalizar mi libro de actas. En este caso, no tendría ningún inconveniente. La norma no me precisa que mi libro de actas deba ser legalizado. Por lo tanto, no estoy infringiendo nada. Yo tranquilamente llevo mi libro de actas, se lo entrego al comité y puedo sesionar. No habría ningún inconveniente. Es facultativo. Luis Aguirre nos consulta. ¿Es obligatorio que todas las empresas cuenten con un servicio de seguridad y salud en el trabajo? Qué muy buena pregunta. Todo empleador debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, sea propio o común a varios empleadores. Es decir, eh, a ver, vamos a hacer una pequeña diferencia. A veces nos ocurre que tenemos un empleador que tiene menos de 20 trabajadores y dice, a mí no me corresponde un comité, sino me corresponde un supervisor. En efecto, le corresponde un supervisor. Sin embargo, ese se llama supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero por otro lado, o sea, ya esa es una figura, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el cual voy a elegir dentro de los trabajadores a través de una elección secreta y votación secreta y directa. Ya tengo mi supervisor, eh, trabajadora, listo. Ahora, también tengo como obligación contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que acá de repente puedo tener otro supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que ese supervisor sí va a ser un profesional. Y en este caso corresponde que este profesional pueda estar también a la par de repente con un profesional de la salud, con un licenciado en enfermería o un médico ocupacional. Y a este supervisor de seguridad, el perfil es elaborado
del servicio de seguridad estamos hablando, este supervisor es el perfil elaborado por el propio empleador, porque en algunos casos le llama practicante de seguridad, super analista de seguridad, jefe de seguridad, supervisor de seguridad, gerente de seguridad, entre tantas denominaciones más. Es por eso que debemos considerar que existen dos figuras. Uno es el supervisor o comité y por otro lado el servicio de seguridad, que son dos figuras distintas. Eh, Miguel Ávila dice, ¿aún está vigente la suspensión de los exámenes en todas las empresas o hay excepciones algunas? Aún se encuentra vigente el decreto legislativo 1499, que es mientras dure la emergencia sanitaria. Por lo tanto, resulta ser aplicable aún. Alex Vargas, si tengo personal realizando trabajo remoto, ¿tengo que incluirlos en la matriz IPRC? Hay una norma, me parece que es la 080, que precisa que los accidentes de trabajo también se dan en la forma remota. Por lo tanto, debo considerar la IPRC, al menos ciertos controles, ciertos riesgos que son considerables en este caso para la actividad. Por ejemplo, el tema ergonómico, para lo cual le voy a pedir que realice actividades preventivas para poder evitar algún tipo de estirón, algún tipo de problema para su salud. Y es cuestión de revisarlo, pero sí debe considerarse, ¿no? José Lozada nos consulta, ¿qué tipo de infracción sería no actualizar los documentos del sistema de gestión? Muy buena consulta, aunque habría que revisar el decreto supremo 019-2006. Dentro de esto habría algún tipo de infracción. Hay que recordar que para que sea una infracción debe estar tipificado y el no actualizar, por ejemplo, dentro del año los documentos de gestión corresponderá a algún tipo de infracción. No tengo la respuesta ahorita, lo invito a que pueda plantearla dentro de Sunafil Responde para que se pueda resolver esa consulta. Si yo tengo consultas adicionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia laboral, ingreso a Sunafil, www.sunafil.gov.pe y busco el aplicativo Sunafil Responde y presento mi consulta. Ojo, es para consultas. Ahora, sí le puedo decir, pues, en este caso, de que podría resultar ser una infracción de tipo grave porque en las partes leves no existen consideraciones referentes a lo que son infracciones inherentes a documentación. Justo verificábamos que el tema de registros y la no actualización de ellos es una infracción de tipo grave. Por lo tanto, podría que se encuentre dentro de este artículo. María Canales nos consulta, la resolución ministerial 972 2020 MINSA no exige tener un registro para toma de temperatura, por qué se coloca un documento sustentatorios. Lo que ocurre está en que en la parte para lo que es agroindustria, si corresponde, habría que revisar su protocolo y dentro del protocolo exige la toma de temperatura. ¿Cómo acreditas la toma de temperatura? La toma de temperatura la vas a acreditar mediante un registro porque lo que no se encuentra en papel no podrías probarlo, ¿no? No actuaría la inspección bajo propiamente dando una palabra, ese sí he hecho, por ejemplo, yo puedo decir, sí he realizado exámenes médicos ocupacionales, créeme. Entonces, no podríamos decirlo, sino que debe constar dentro de un documento para que pueda exigirse. Pero sí se encuentra dentro de lo que es el reglamento de agroindustria, para la parte agrícola. Katy Buenaventura, ¿cómo debo realizar mi lista de inspección interna para archivar el registro y quién lo debe realizar? A ver, la inspección interna debe ser realizada o debe ser organizada por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que estaría a cargo de un analista de seguridad y salud en el trabajo, un practicante, un supervisor de seguridad, un jefe de seguridad, entre otros. Estos son quienes deben realizar la programación, considerar y llevar el registro. Y estos registros, cuando sean solicitados, usted deberá acreditarlos. Si no los acredita, es como que si no los realizó y por ello le conllevaría alguna infracción. Lidia Vilches nos pregunta si se deben tener 2 libros de actas para el comité. Lo precisé dentro de la ponencia. Corresponde, por un lado, en este caso, el libro de actas para el comité propiamente y un libro de actas para el proceso de elección. Son 2 libros. Marta Llanos, la licencia para los miembros del comité que establece la ley, la empresa lo puede restringir solo a 3 horas de permiso. En este caso,
lo que hubo una modificación dentro del reglamento donde precisa que el permiso en principio se dialoga dentro del comité y el comité notifica al empleador. Y el empleador solo lo que realiza es coordinar con el comité, en este caso con el presidente, para brindar las facilidades para que pueda cumplir el supervisor, en este caso el empleador, el trabajador, el miembro del comité, su función. Ahora, no significa de que voy, inspecciono una hora y luego me voy a mi casa, sino que los permisos que otorga, la licencia que se otorga, es para darle cumplimiento a las disposiciones normativas. Por lo tanto, si es que estoy utilizándolo como vacaciones o trabajar una hora e irme a mi casa, el empleador puede que tome acciones que no le guste al trabajador, ¿no? Mirta Yan, a ver, Danixa Quispe nos consulta, ¿cómo se debe proceder bajo ley con los trabajadores que no cumplen con el correcto uso de las medidas implementadas por el empleador para resguardo de su salud de todas las partes interesadas de la empresa? Ejemplo, se les dota de trajes de bioseguridad y una movilidad exclusiva y el trabajador no hace uso de ello. En este caso hay un decreto legislativo, bueno, en la parte del sector privado, en el decreto legislativo 728 hay unas infracciones. Y en este caso puede tenerlo dentro del reglamento interno de trabajo o en su defecto dentro de las políticas internas el tema de que no cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, corresponde una sanción. Ahora, hay que hacer llamada de atención 1, llamada de atención 2, una sanción que puede ser una inhabilitación por 2 días y posteriormente el despido, ¿no? Es progresivo. Hay que recordar que el despido debe ser razonable también con las actuaciones y debe considerarse de que es fundado o mejor dicho, el realizar un despido debe haber algún criterio, algo que me motive a generar un despido de forma oportuna, ¿no? Pero hay que tener en este caso las evidencias, agotar las condiciones necesarias para que no se pueda despedir al trabajador en principio. Lo que se busca es de que el trabajador pueda corregir su actuar y posteriormente, como última ratio se puede decir, es el despido del trabajador. Luis Santiago nos consulta, ¿las elecciones de los representantes de los trabajadores para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también pueden elegirse a mano alzada? No, la norma es precisa, es a través de una votación secreta y directa. Yo realizo una convocatoria, tienes un plazo una vez que lanzas la convocatoria para que pueda inscribirse, una vez que lanzas la nómina de las personas que pueden postular, tiene que transcurrir 15 días hábiles y después de los 15 días hábiles recién pasa al proceso de votación secreta y directa. La norma no restringe que pueda ser de forma presencial o forma virtual, así que tiene que ser a través de una votación. Gisela Rodas nos consulta, es la última consulta, valga la aclaración. La entrega de mascarillas al personal debe ser firmada por cada trabajador como recepción de la misma. En este caso corresponde que cada trabajador o el empleador deba acreditar que entregó las mascarillas. ¿Y qué más que tener un registro? En este caso, si en un proceso inspectivo el propio inspector le dice, acredíteme usted que ha entregado las mascarillas a sus trabajadores. ¿Usted cómo lo acredita si no firma el documento o no tiene algún medio probatorio? Los documentos, ojo, pueden ser llevados de forma virtual o de forma presencial, pero debo tener el registro. Por lo tanto, debe registrarse de que efectivamente el trabajador ha recibido los equipos de protección, llámese mascarilla, llámese calzado, llámese sombrero de ala ancha, entre otros. Muy bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Tengan una excelente tarde y hasta luego. Los invitamos a realizar las consultas a través de Sunafil Responde. Hasta luego.